¿Alguna vez te has preguntado sobre los misterios ocultos en las mayores construcciones bíblicas? Murallas imponentes que cayeron sin que se utilizara una sola arma. Un barco gigantesco construido a mano para sobrevivir a un diluvio inimaginable. Un templo tan resplandeciente con oro que parecía tocar los cielos. ¿Son solo mitos o hay algo más de lo que parece? A lo largo de la historia, la ciencia y la fe han chocado en torno a estas increíbles estructuras, y aún quedan muchas preguntas sin respuesta. Mientras emprendemos este viaje, prepárate para desafiar todo lo que creías saber sobre el pasado, porque lo que estás a punto de descubrir podría dejarte sin palabras. El Arca de Noé, un monumento de fe y supervivencia a murallas que cayeron sin una sola arma, un templo dorado que brillaba como el cielo, una torre tan ambiciosa que fragmentó a la humanidad. La historia y la fe se entrelazan de formas que desafían toda explicación. Pero entre todas estas construcciones legendarias, hay una que destaca sobre las demás. Un barco colosal construido no con grúas ni maquinaria, sino con manos desnudas, con una obediencia inquebrantable y con una misión sagrada: preservar la vida misma. ¿Pudo un solo hombre, guiado únicamente por un mandato divino, haber construido realmente un navío lo suficientemente grande como para soportar un diluvio que cubrió la tierra? ¿O hay más en esta historia de lo que nos han contado? El relato del Arca de Noé es una de las historias de supervivencia más extraordinarias de la Biblia. Según las Escrituras, el mundo se había corrompido, lleno de violencia y maldad. Ante esto, Dios decidió purificar la tierra con un gran diluvio, pero eligió a un hombre justo, Noé, para llevar a cabo una tarea imposible: construir un arca gigantesca para salvar a su familia y a representantes de todas las criaturas vivientes. Imagina la escena. Noé, un hombre anciano sin herramientas modernas, sin conocimientos de ingeniería y sin un equipo de constructores expertos, recibe esta orden divina. Con nada más que fe y determinación, comienza a cortar madera, dar forma a las vigas y ensamblar una estructura tan vasta que rivaliza con los buques de carga modernos. La Biblia describe las dimensiones del arca como de aproximadamente 137 metros de largo, 23 metros de ancho y 14 metros de alto, una hazaña arquitectónica impresionante bajo cualquier criterio. Hecha de madera de gopher y sellada con brea, estaba diseñada para resistir la furia de las aguas desbordadas. Durante décadas, Noé trabajó bajo un sol implacable, soportando la burla y el desprecio de quienes veían su esfuerzo como una locura. ¿Por qué construir un barco en tierra firme cuando no había señales de lluvia? La gente continuó en su perversidad, ciega a las advertencias. Pero Noé persistió, impulsado por una fe inquebrantable en que la palabra de Dios se cumpliría. Entonces comenzó la lluvia. El cielo se oscureció, los cielos se abrieron y torrentes de agua cayeron sobre la tierra. Los manantiales del abismo estallaron y en cuestión de días, el mundo que Noé conocía desapareció bajo las aguas. Todo ser vivo fuera del arca pereció. Dentro, sin embargo, la gigantesca estructura flotó con seguridad, preservando la vida tal como Dios había prometido. ¿Pero realmente hubo un diluvio global capaz de cubrir las montañas? Y si fue así, ¿dónde está hoy el Arca de Noé? Durante siglos, exploradores y arqueólogos han buscado evidencia física de esta legendaria embarcación. Algunos señalan los relatos mesopotámicos del diluvio como posibles confirmaciones de un evento real. Otros citan hallazgos geológicos de enormes inundaciones en regiones cercanas al Mar Negro y Oriente Medio como posibles vestigios del cataclismo bíblico. Uno de los descubrimientos más intrigantes ocurrió en 1959, cuando un piloto turco que sobrevolaba el monte Ararat, el lugar donde supuestamente descansó el arca, avistó una extraña formación con forma de barco. Desde entonces, múltiples expediciones han encontrado madera petrificada y estructuras geológicas que parecen un navío. ¿Podría ser este el lugar donde finalmente reposó el Arca de Noé? A pesar del debate en curso, la historia del Arca sigue siendo uno de los mayores misterios de la Biblia, un relato de fe, juicio y salvación divina. Ya sea mito o realidad, su mensaje es atemporal. Ante la destrucción, la obediencia y la fe son el camino hacia la supervivencia. Las murallas de Jericó, un colapso inexplicable.
El arca de Noé se erigió como un testamento de la fe ante la destrucción, un refugio divino contra la tormenta. Pero, ¿qué ocurre cuando la fe misma se convierte en el arma que derriba las barreras más impenetrables? Si el arca demostró el poder de la obediencia a la orden de Dios, la caída de Jericó reveló cómo la intervención divina puede desafiar la estrategia militar y las leyes de la naturaleza. ¿Cómo pudo una ciudad fortificada, con murallas tan gruesas y altas que ningún enemigo podía atravesarlas, colapsar sin que se usara un solo ariete? La respuesta no se encuentra en la fuerza humana, sino en algo mucho más misterioso. Jericó, una de las ciudades más antiguas de la historia, era una fortaleza sin igual. Sus enormes murallas fueron construidas para resistir cualquier asedio, protegiendo a sus habitantes de los invasores. Para cuando los israelitas llegaron a sus puertas, tras vagar por el desierto durante 40 años, Jericó se alzaba como un obstáculo insuperable entre ellos y la tierra prometida. Ningún ejército, por más hábil que fuera, podría derribar esas murallas con la guerra convencional. Pero el plan de Dios no se parecía a nada que el mundo hubiera visto antes. En lugar de atacar con armas, los israelitas recibieron una orden completamente inusual: marchar. Durante 6 días, caminaron alrededor de la ciudad en completo silencio, siguiendo el arca de la alianza, sin gritos, sin ataques, solo el sonido de sus pasos resonando contra las impenetrables murallas de piedra. Y entonces, en el séptimo día, todo cambió. Esta vez marcharon alrededor de Jericó 7 veces. Cuando terminó la última vuelta, los sacerdotes tocaron sus trompetas y el pueblo gritó con todas sus fuerzas. Y entonces, como si una fuerza invisible hubiera intervenido, las grandes murallas de Jericó se derrumbaron, no por un asalto externo, sino desde dentro. Una ciudad considerada impenetrable quedó expuesta y los israelitas reclamaron la victoria, no con la guerra, sino con la fe. Pero, ¿cómo pudo ocurrir algo así? ¿Podrían las ondas sonoras por sí solas derribar muros de piedra? A lo largo de la historia, científicos y arqueólogos han intentado encontrar una explicación racional para la destrucción de Jericó. En la década de 1950, la arqueóloga británica Kathleen Kenyon excavó el sitio y encontró algo asombroso. Las murallas de Jericó, en efecto, habían colapsado de manera repentina y peculiar. Aún más desconcertante, los restos indicaban que los muros cayeron hacia afuera en lugar de hacia adentro, tal como lo describe la Biblia. Algunos investigadores proponen que un terremoto pudo haber causado el colapso, dado que Jericó se encuentra en una falla geológica. Sin embargo, esta teoría plantea más preguntas de las que responde. Si un terremoto fue el responsable, ¿cómo pudieron los israelitas predecir su momento exacto? ¿Cómo coincidió a la perfección con sus trompetazos y gritos? ¿Fue solo una coincidencia o realmente fue una intervención divina? Este relato sigue siendo uno de los grandes misterios de la Biblia. Más allá de la explicación científica, la historia de Jericó nos recuerda que, a veces, la fe derrumba las murallas más inquebrantables. Como el arca de Noé, la historia de Jericó desafía lo que creemos saber sobre la historia, la ciencia y la fe. Una historia demuestra la supervivencia a través de la obediencia, mientras que la otra revela el poder de la creencia para derribar barreras, tanto físicas como espirituales. A medida que seguimos explorando las mayores construcciones bíblicas, una verdad se hace evidente. El pasado guarda misterios que ni siquiera los muros más fuertes pueden contener. El Templo de Salomón, una morada gloriosa para Dios. Las murallas de Jericó se derrumbaron no por la fuerza humana, sino por el poder divino, demostrando que la fe puede derribar incluso las fortalezas más impenetrables. Pero, ¿qué sucede cuando la fe no se utiliza para destruir, sino para construir? Si la caída de Jericó mostró el poder de Dios para juzgar, el Templo de Salomón reveló su deseo de habitar entre su pueblo. Una estructura tan magnífica, tan revestida de oro y significado sagrado, que se convirtió en el corazón espiritual de Israel. Sin embargo, a pesar de su esplendor, este templo guardaba secretos que marcarían la historia. Secretos de presencia divina, de profecía y de una destrucción inevitable. La historia del Templo de Salomón comienza con el rey David, un gobernante conforme al corazón de Dios. Aunque anhelaba construir una casa para el Señor, Dios le negó ese honor,
reservándolo para su hijo, Salomón. Cuando Salomón ascendió al trono, emprendió uno de los proyectos de construcción más ambiciosos de la historia bíblica. El templo no era una estructura común. Fue diseñado con una precisión divina y construido con piedras tan perfectamente cortadas que en el sitio de la obra no se escuchó ni un solo martillo ni un solo cincel. Cedros del Líbano, la mejor madera de la época, fueron traídos desde tierras lejanas. Todo el interior fue recubierto con oro puro y sus muros resplandecían con el reflejo de una luz sagrada. Querubines tallados, palmeras y flores adornaban cada superficie, creando un espacio que parecía unir el cielo y la tierra. Pero el verdadero significado del templo residía en el Santo de los Santos, la cámara más sagrada de todas. Allí reposaba el Arca de la Alianza, el símbolo mismo de la presencia de Dios. Cuando el templo fue terminado, Salomón dirigió a la nación en oración y lo dedicó al Señor. Lo que ocurrió después fue nada menos que milagroso. Una nube de gloria divina descendió sobre el templo, tan poderosa que los sacerdotes no pudieron mantenerse en pie para ministrar. Luego, fuego del cielo consumió los sacrificios, una señal visible de que Dios había aceptado esa casa como su morada en la tierra. Durante generaciones, el templo fue el centro de la adoración en Israel, un lugar donde el cielo y la tierra se encontraban, donde se ofrecían sacrificios y donde el pueblo buscaba perdón y guía. Sin embargo, al igual que las murallas de Jericó cayeron, también lo haría este templo sagrado. Con el tiempo, Israel se apartó de Dios, abrazando la idolatría y la corrupción. Los profetas advirtieron sobre el juicio inminente, pero sus advertencias fueron ignoradas. En el año 586 a.C., los babilonios, liderados por el rey Nabucodonosor, sitiaron Jerusalén. El templo que una vez irradiaba gloria divina fue reducido a escombros, su oro saqueado, sus tesoros robados, su santo de los santos dejado en ruinas. La caída del templo de Salomón no fue solo la destrucción de un edificio, fue el símbolo de la pérdida de la comunión con Dios. Sin embargo, como la historia demostraría, su relato estaba lejos de haber terminado. Al igual que las murallas de Jericó, que cayeron para revelar el poder de Dios, la destrucción del templo presagiaba algo aún mayor. Un nuevo templo surgiría, no hecho de piedra y oro, sino uno que cambiaría para siempre el curso de la historia humana. La pregunta sigue en pie. ¿Qué podría ser más grande que la casa donde una vez habitó Dios? La Torre de Babel, la caída del orgullo humano. El templo de Salomón fue un testimonio de la presencia divina, construido por manos humanas pero guiado por la voluntad de Dios. Sin embargo, la historia demostró que incluso las estructuras más sagradas podían caer cuando la humanidad se alejaba de su camino. Si la destrucción del templo simbolizó la pérdida de la comunión con Dios, la Torre de Babel reveló lo que sucede cuando la humanidad busca la grandeza al margen de él. Una torre construida para alcanzar los cielos, una civilización unida bajo un solo idioma, hasta que la intervención divina derrumbó sus ambiciones para siempre. Después del gran diluvio que Noé sobrevivió, la humanidad comenzó a repoblar la tierra. A diferencia de los israelitas que construyeron el templo para honrar a Dios, los habitantes de Babel buscaban hacerse un nombre por sí mismos. Se establecieron en la tierra de Sinar y trazaron un plan ambicioso: construir una torre tan alta que tocara los cielos. Pero esta no era una construcción cualquiera. Era una declaración de desafío. Querían demostrar que podían ascender al estatus divino, independientes de la autoridad de Dios. Con técnicas avanzadas para su época, fabricaron ladrillos cocidos en vez de usar piedra y emplearon betún como mortero, lo que les permitió construir más alto y con mayor resistencia que nunca. A medida que la torre se elevaba, también lo hacía la arrogancia humana. Su unidad, que había sido un don, se convirtió en una herramienta de rebelión. «Hagámonos un nombre», proclamaron, temiendo que se dispersaran por toda la tierra. Pero Dios vio sus intenciones. Comprendió que, con un solo idioma y un propósito común, nada les sería imposible, no por su fuerza, sino por su ambición soberbia. Si no se les detenía, la humanidad seguiría erigiendo monumentos a su propia gloria, buscando reemplazar al Creador en lugar de adorarlo. Entonces Dios intervino, no con fuego del cielo ni con un diluvio, sino con algo mucho más profundo. Confundió su lenguaje.
Imagina el caos. Los constructores pidiendo ladrillos, pero sus órdenes se volvían ininteligibles. Los supervisores dando instrucciones solo para recibir miradas de desconcierto. Lo que antes era un esfuerzo coordinado y armonioso se convirtió en desorden y frustración. Incapaces de comunicarse, abandonaron su gran proyecto y se dispersaron por el mundo, tal como temían. La Torre de Babel quedó inconclusa, un monumento silencioso al orgullo humano y al juicio divino. Pero su legado perduró. Surgieron naciones, emergieron culturas y los idiomas dividieron a la humanidad, una consecuencia que persiste hasta hoy. No obstante, hay una lección más profunda en esta historia. La caída de Babel no fue solo la destrucción de una estructura física, sino una advertencia sobre los peligros de exaltar la ambición humana por encima del propósito divino. Refleja la ruina del templo de Salomón. Donde una vez habitó la gloria de Dios, la corrupción llevó a su destrucción. El mensaje de la Torre de Babel sigue siendo relevante en la actualidad. La humanidad sigue construyendo torres en forma de imperios, tecnologías y logros, buscando su propia grandeza. Pero ¿qué ocurre cuando nos olvidamos de quién nos dio la capacidad de construir en primer lugar? Pero, así como el templo fue reconstruido, la humanidad un día volvería a encontrar la unidad, no a través de una torre o un reino, sino mediante algo mucho más grande. La pregunta sigue en pie. Si la caída de Babel dividió a la humanidad, ¿qué acontecimiento podría volver a unir a las personas? La respuesta llegaría siglos después, de una forma que nadie esperaba. El segundo templo, un símbolo de restauración y profecía. La Torre de Babel se erigió como un monumento al orgullo humano, una civilización unida en rebelión solo para ser dispersada por el juicio divino. Desde aquel momento, la humanidad permaneció dividida. Se formaron diferentes naciones, idiomas y culturas, cada una con su propio destino. Pero la historia demostraría que, a pesar de la separación, el plan de Dios para la restauración nunca fue olvidado. Si la destrucción de Babel marcó la caída de la humanidad, entonces la reconstrucción del segundo templo simbolizó la esperanza de redención. Sin embargo, como antes, incluso esta sagrada estructura no escaparía al juicio. Tras la destrucción del templo de Salomón por los babilonios en el año 586, los israelitas fueron condenados a 70 años de exilio en Babilonia. Su tierra natal yacía en ruinas, su lugar de adoración reducido a cenizas. Parecía como si la presencia de Dios los hubiera abandonado para siempre. Pero entonces algo inesperado sucedió. El rey persa Ciro el Grande conquistó Babilonia y emitió un decreto que permitía a los judíos regresar a su hogar y reconstruir su templo. Lo que una vez se había perdido volvería a levantarse, pero esta vez sería diferente. El segundo templo, aunque una reconstrucción del primero, carecía de la gloria de la obra maestra de Salomón. El arca de la alianza, el trono mismo de la presencia de Dios, había desaparecido. El interior dorado, el esplendor majestuoso, no podían compararse con lo que antes existió. Los ancianos que habían visto el primer templo lloraron al ver los cimientos del nuevo. Sin embargo, el profeta Ageo pronunció una profecía sorprendente. La gloria de esta casa postrera será mayor que la de la primera. Ageo 2:9. ¿Cómo podría ser esto? ¿Cómo un templo inferior al de Salomón podía considerarse más glorioso? La respuesta no vendría a través de la arquitectura, sino a través de la historia. Siglos después, bajo el gobierno del rey Herodes, el segundo templo fue ampliado y transformado en una de las estructuras más magníficas del mundo antiguo. Sus patios se duplicaron en tamaño, sus muros fueron revestidos con mármol blanco y oro, y su esplendor atrajo a viajeros de tierras lejanas. Pero su verdadera importancia no radicaba en su belleza física, sino en la persona que caminaría por sus pasillos. Fue en este templo donde Jesús enseñó. Fue aquí donde volcó las mesas de los cambistas, declarando: «Mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones». Mateo 21:13. Y fue aquí donde pronunció una profecía aún más impactante que la de Ageo. «No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada». Mateo 24:2. En el año 70 de Cristo. Tal como Jesús había predicho, los romanos sitiaron Jerusalén. El templo, que una vez fue un símbolo de esperanza, fue incendiado.
El oro se fundió entre las piedras, y los soldados romanos desmantelaron la estructura para extraer el metal precioso. Al final, no quedó más que escombros. El segundo templo, al igual que Babel y el templo de Salomón antes que él, cayó no por accidente, sino como consecuencia de haberse apartado de Dios. Y sin embargo, incluso en su destrucción, surgió una nueva pregunta. Si ya no existía un templo, ¿dónde moraría Dios? La respuesta, como Jesús reveló, era mucho más profunda de lo que cualquiera podría haber imaginado. El verdadero templo, una morada más allá de la piedra. El segundo templo fue un símbolo de restauración, un lugar donde el pueblo de Dios podía volver a adorar. Sin embargo, al igual que la Torre de Babel y el Templo de Salomón, la falla humana llevó a su destrucción. La devastación del templo en el año 70 Cristo dejó una inquietante pregunta. Si la casa de Dios había desaparecido, ¿dónde habitaría su presencia? Pero, ¿y si la respuesta ya había sido dada? ¿Y si el verdadero templo nunca estuvo destinado a construirse con piedra, sino con algo mucho más grande? Jesucristo, quien caminó por los patios del segundo templo, hizo una declaración que escandalizó a los líderes religiosos de su tiempo. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Juan 2:19. Sus palabras fueron malinterpretadas. La gente pensó que hablaba del magnífico templo de Herodes, pero en realidad se refería a algo mucho más profundo. Asimismo, durante siglos, el templo había sido el centro de la adoración en Israel, el lugar donde se ofrecían sacrificios y se hacía expiación por el pecado. Pero cuando Jesús vino, Él se convirtió en el cumplimiento de todo lo que el templo representaba. Él era la presencia de Dios en forma humana, el sacrificio perfecto, el verdadero sumo sacerdote. El templo ya no era un edificio, era una persona. Cuando Jesús fue crucificado, la parte más sagrada del templo, el velo que separaba el lugar santísimo, se rasgó de arriba abajo. Esto no fue una coincidencia. Fue una señal de que el acceso a Dios ya no estaba limitado a un lugar físico. El antiguo sistema de sacrificios había llegado a su fin. Un nuevo pacto había comenzado, pero esta verdad iba aún más allá. La resurrección de Jesús cumplió su promesa. Él se convirtió en el templo eterno, uno que nunca podría ser destruido, y su presencia no quedó confinada a un solo lugar, sino que se extendió a todos los que creyeran en él. Más tarde, el apóstol Pablo escribiría: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? 1 Corintios 3:16. Esto lo cambia todo. El patrón de la historia, la caída de Babel, el colapso de Jericó, la destrucción del templo de Salomón y la quema del segundo templo, todos apuntaban a una verdad suprema. Dios nunca quiso habitar solo en edificios. Su deseo siempre fue estar con su pueblo, no limitado a piedra y oro, sino dentro de corazones transformados por la fe. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros hoy? Significa que el templo más grande no es uno que pueda ser destruido, ni uno que pueda ser construido con manos humanas. La presencia de Dios ahora reside en aquellos que creen en Cristo. La pregunta ya no es dónde adoramos, sino si nuestras vidas están preparadas para ser una morada para Él. Las construcciones bíblicas que hemos explorado no fueron solo maravillas de la historia, sino señales que apuntaban a algo mayor. Y ahora, esa realidad suprema está aquí. ¿Estás listo para recibirla?